Hoy iniciamos la campaña de recogida de firmas con un único objetivo, la ley que consideramos valiente y necesaria, que es una demanda histórica y mayoritaria de la sociedad. La incorporación de enfermería escolar en los centros de educación de Castilla y León garantizará el cuidado de la salud de lo que más importa, nuestra juventud e infancia. Podemos pasar de comunidades, por ejemplo, como Madrid, que tiene aproximadamente unas 1.000 enfermeras escolares y, por ejemplo, en Castilla y León tenemos 24. Tenemos la prevención y la promoción de hábitos saludables en temas como la educación sexual, la prevención en enfermedades de transmisión sexual, en el consumo de tabaco y alcohol y otras adicciones, en la prevención de la obesidad infantil, en la detección temprana del bullying. En cuanto a la salud mental, podemos también detectar de forma pronta la depresión, la soledad no deseada e incluso el aislamiento social de los alumnos y, por supuesto, la prevención de actos de autolesión. Partimos y consideramos que los centros educativos son lugares seguros de crecimiento. También supone un respaldo formativo para los docentes y eso implica que el docente va a entender y va a conocer al alumno que tiene delante y, por lo tanto, tendrá muchas más capacidades y recursos para poder adaptarse. Y creemos que este perfil también va a ayudar a ese supuesto derecho de las familias de elección libre de centro, que siempre a veces hemos denunciado que no es real, porque las familias no siempre tenemos esa posibilidad de elegir nuestro centro educativo, más cuando nuestros hijos o nuestras hijas tienen una necesidad muy concreta. La Consejería establece y habla de centros de referencia, pero siempre hablamos referencia de qué, porque en muchas ocasiones la única argumentación es que hay un hospital al lado de ese centro educativo. La implantación de la enfermería escolar no solo es una medida razonable en términos educativos y sanitarios, es una medida sostenible en términos económicos. La previsión económica para la implantación del personal de enfermería escolar en los centros educativos de Castilla y León se estima en 66,6 millones de euros anuales, lo que supone únicamente un 0,48% del presupuesto de nuestra comunidad. La figura de la enfermería escolar es esencial para garantizar la seguridad de los alumnos y liberar a los docentes de una responsabilidad que no les corresponde y para la que no están formados. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta importante convocatoria. El pasado mes de mayo, CESIF, registramos en las Cortes de Castilla y León la iniciativa legislativa popular de incorporación de enfermería escolar en Castilla y León en todos los centros de educación. Tras el visto bueno de la Mesa de las Cortes de Castilla y León y la autorización de la Junta Electoral, hoy iniciamos la campaña de recogida de firmas que en unos meses presentaremos ante las Cortes, con un único objetivo: que todos los grupos parlamentarios debatan y voten la ley que consideramos valiente y necesaria, que es una demanda histórica y mayoritaria de la sociedad. La incorporación de enfermería escolar en los centros de educación de Castilla y León garantizará el cuidado de la salud de lo que más importa, nuestra juventud e infancia. Comparezco ante los medios acompañados del presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz, y la presidenta de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de los Centros Educativos de la Comunidad Confacapal, Soledad Alegre. Docentes, profesionales sanitarios y familias nos unimos en este proyecto. Además de las dos importantes instituciones nombradas y aquí representadas, la iniciativa de proposición de ley de incorporación de la enfermería escolar en los centros educativos de Castilla y León cuenta con el respaldo de infinidad de asociaciones. Destaco la Federación de Asociaciones de TDAH, Asociación Celíaca de Castilla y León, Federación de Asociaciones de Diabetes de Castilla y León, Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex, Asociación de Castilla y León de Fibrosis Quística, Asociación Nacional de Personas con Epilepsia, Asociación Down de Castilla y León, Asociación de Personas con Parálisis Cerebral de Castilla y León. Aprovecho también para solicitar el apoyo del resto de la sociedad. A todos nos importa y para ello pedimos tu firma. Se cuentan por miles los alumnos que conviven cada día con enfermedades crónicas, graves o de larga duración, que requieren controles, medicación, tratamiento y vigilancia durante la jornada lectiva, como diabetes, asma, epilepsia o alergias graves. Además, hay que sumar cualquier emergencia o asistencia que pueda requerir cualquier alumno en un centro educativo,
por accidentes, crisis de diferente tipología, indisposiciones, sintomatologías o afecciones propias del otoño-invierno. Pero es importante aclarar que la figura del enfermero o enfermera escolar no solo va a beneficiar a los alumnos con patologías o problemáticas de salud, es que además va a beneficiar a toda la comunidad escolar, incluyendo a todo el alumnado, a todo el profesorado, las familias de los alumnos, así como todo el sistema sanitario, como iremos explicando a lo largo de esta rueda de prensa. La implantación de la enfermería escolar no solo es una medida razonable en términos educativos y sanitarios, es una medida sostenible en términos económicos. La previsión económica para la implantación del personal de enfermería escolar en los centros educativos de Castilla y León se estima en 66,6 millones de euros anuales, lo que supone únicamente un 0,48% del presupuesto de nuestra comunidad. No existen, por tanto, razones de desequilibrio presupuestario para que esta medida salga adelante. Podemos afirmar que, además de las numerosas ventajas en términos sociosanitarios, existen impactos directos e indirectos en términos económicos incuestionables. Existen estudios longitudinales a nivel internacional que demuestran que por cada euro de enfermería escolar invertido, la economía de un país ahorra 1,10 euros en costes sanitarios, reducción en hospitalizaciones, en urgencias, asentismo laboral de los padres, etc. Afirmar, por tanto, que esta medida se paga sola. La figura de la enfermería escolar es esencial para garantizar la seguridad de los alumnos y liberar a los docentes de una responsabilidad que no les corresponde y para la que no están formados. La presencia de personal sanitario en colegios e institutos no solo protege la salud de los menores, sino que asegura que ningún niño quede excluido de su derecho a la educación por motivos médicos, reduciendo el absentismo escolar. Es un pilar clave para el sistema sanitario que debemos incorporar ya. Castilla y León no puede quedarse a la cola. Ha de estar a la vanguardia con la incorporación de enfermería escolar en todos los centros de educación de Castilla y León. Pedimos a los políticos de esta comunidad que den un paso valiente al frente y que atiendan esta demanda, que es un clamor de todos los ciudadanos a los que representan. A continuación paso la palabra a Enrique Ruiz, presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, y posteriormente nos hablará Soledad Alegre, presidenta de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de los Centros Educativos de la Comunidad, Confacapar. Gracias. En principio, quiero agradecer al sindicato por esta iniciativa y, como no podía ser de otra forma, no nos podíamos negar en absoluto a participar en este acto y en esta iniciativa que ha emprendido el sindicato CESID. Por supuesto, es la figura de la enfermería es una cuestión de la organización colegial y, como tal, vamos a dar todo lo que sea de nuestra mano o todo lo que tengamos de nuestra mano para poder llegar a alcanzar que se reconozca esta figura. La figura de la enfermería escolar es el profesional sanitario que interviene y su ámbito de actuación es la escuela, los niños y los adolescentes. Pero no solamente es una actividad asistencial, sino que además tiene otras connotaciones como pueden ser la prevención y la promoción de la salud. Pero ya no solamente a nivel del escolar y del alumno, sino también de toda la comunidad escolar. Esta figura no es una cuestión novedosa, sino que ya viene desde el año 1891, apareció en Londres la figura de la enfermera escolar, que posteriormente se fue trasladando a Nueva York y a Japón, a Australia, y posteriormente pues, ha ido apareciendo en países de Sudamérica como pueden ser Panamá, Colombia, Argentina o Chile. Y es en los países de nuestro entorno aparecen y están consolidadas en los países como, por ejemplo, Francia, Alemania, Suiza, Suecia, el Reino Unido, Finlandia y Noruega. Aquí en España no está consolidado. En España la figura de la enfermera escolar es todavía muy incipiente. Además, no está homologada ni
ni las condiciones son iguales en todas las comunidades autónomas, y podemos pasar de comunidades, por ejemplo, como Madrid, que tiene aproximadamente unas 1.000 enfermeras escolares, y, por ejemplo, en Castilla y León tenemos 24. Esta implantación la venimos reivindicando desde la organización colegial, y, por supuesto, no podíamos negarnos en la participación de esta iniciativa. ¿Y qué es lo que hace la enfermera escolar? Pues la enfermera escolar actúa en el ámbito educativo desde varios aspectos, ¿no? Desde la función asistencial, en la que, como ha dicho anteriormente Benjamín, no solamente acoge el acto en concreto, sino que actúa en situaciones de emergencia, y es una situación asistencial de todos los pacientes, o sea, de todos los niños que tienen una enfermedad crónica. No en vano, el 19% de los alumnos a nivel general son y padecen alguna enfermedad de este tipo crónico. Tenemos función asistencial en ese sentido para la atención integral del alumno, niños y adolescentes, la evaluación de los tratamientos y el problema de salud en el entorno escolar. Tenemos la prevención y la promoción de hábitos saludables, por ejemplo, y en temas como la educación sexual, la prevención en enfermedades de transmisión sexual, en el consumo de tabaco y alcohol y otras adicciones, en la prevención de la obesidad infantil, que es una cuestión muy importante que cada vez aparece más, en la detección temprana del bullying. En las enfermeras podemos tener una visión mucho más cercana y mucho más reciente de si está ocurriendo algún tema de este tipo, de la violencia en el ámbito familiar. En cuanto a la salud mental, podemos también detectar de forma pronta la depresión, la soledad no deseada, e incluso el aislamiento social de los alumnos, y también es una cuestión que está cada vez más presente en las escuelas. Y, por supuesto, la prevención de actos de autolesión que está ocurriendo cada vez en edades más tempranas. Todas estas cosas son las que puede actuar la enfermera desde el punto de vista asistencial. Desde el punto de vista gestor, pues coordina los equipos educativos y sanitarios, puede también hacer y tener una gestión de los recursos asistenciales del centro, y también una elaboración de protocolos de actuación en casos de urgencia. Desde el punto de vista docente, como está claro, y creo que además es una cosa de la que nos estamos perdiendo, tenemos una educación para la salud dirigida a los alumnos, a los familiares y a los docentes, y desde ese punto, en este momento, nos estamos perdiendo la prevención de enfermedades, la educación para la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables, como he dicho anteriormente. También se puede tener en cuenta en esa función la formación en primeros auxilios y autocuidados, y la participación en proyectos educativos relacionados con la salud de los escolares. Y, como no puede ser de otra forma, también tenemos la función investigadora, con la recogida de análisis y datos, y la creación y aplicación de toda la evidencia científica que surja a nivel de la educación y de la asistencia sanitaria a los alumnos. Y todo ello encaminado a que el alumno reciba unos cuidados enfermeros de calidad y seguros. En este sentido, es en los que la enfermería escolar, en esos ámbitos, es donde puede estudiar, donde puede participar y donde tiene una labor importante. Como he dicho anteriormente, en Castilla y León tenemos reconocidas aproximadamente unas 24 enfermeras en el total de la región, en una región que es la más grande de Europa, y que están atendiendo esas 24 enfermeras a 1.045 centros escolares de educación obligatoria. Esto resulta que tiene una ratio a nivel de la comunidad de una enfermera por cada 8.100 alumnos, que está muy por encima de lo que es la ratio a nivel nacional, que es una enfermera por cada 6.368 alumnos, que ya es bastante, y muy por encima todavía, tanto a nivel nacional como a nivel comunitario,
de los países de nuestro entorno que tienen una enfermera por cada 750 alumnos. Esto demuestra que estamos siempre a la cola de todos estos temas en cuanto a la enfermería. En este sentido, nosotros creemos que es necesaria la presencia de la enfermería escolar en los centros educativos, primero porque, como ha dicho ya Benjamín, a nivel económico, cada euro que se invierte en enfermería escolar reporta un 1,1 a nivel del Sistema Nacional de Salud y de la economía del país. Favorece también el asentismo tanto escolar como laboral de los padres, mejora el rendimiento. Hay estudios que dicen y corroboran que mejora el rendimiento de los alumnos y sobre todo, que garantiza el derecho a la educación y a la elección de centros por parte de los padres y por parte de los alumnos. Esto creo que es lo suficientemente importante, tanto eso como la prevención y la prevención de las enfermedades por parte de que esto va a reportar un beneficio a largo plazo, porque los alumnos de hoy serán adultos en el día de mañana y habrán recibido una educación para la salud y unos hábitos saludables que va a reportar también un beneficio al sistema sanitario. Por eso entiendo que la enfermería escolar es necesaria y es necesario cuanto antes. Bueno, buenos días. Por mi parte, también quiero comenzar mi intervención con agradecimiento hacia CSIC como representantes de los docentes por este empujón a una iniciativa que la Confederación, como representantes de las familias de la escuela pública, llevamos años demandando y evidenciando la necesidad. También agradecimiento al Consejo de Colegios de Enfermería, porque consideramos que si los profesionales no ven esa misma necesidad que compartimos nosotros, es difícil que esta iniciativa sea creíble, ¿no? Y también agradeceros a vosotros el esfuerzo y el papel que hacéis aquí y la voz que le podáis dar a esta iniciativa para que llegue a toda la sociedad y motive esa recogida de firmas que necesitamos para completarla. La justificación de la necesidad de este perfil profesional creo que ha quedado suficientemente argumentada por parte de los compañeros que acaban de hablar. Pero me gustaría insistir en algunas cosas y subrayar otros aspectos desde el punto de vista de las familias. Partimos y consideramos que los centros educativos son lugares seguros de crecimiento, no contextos de formación académica, de instrucción. Entendemos que son centros de acogida y como tales deberían ser diseñados y sus recursos deberían estar establecidos para que el crecimiento del alumnado sea pleno. Me gustaría poner mayúsculas en la palabra pleno, ¿no? Por eso defendemos y consideramos que los profesionales, los perfiles profesionales que están dentro de los centros educativos deben ser variados. Entre ellos, esta figura de enfermera o enfermero escolar. ¿Qué nos garantiza ese perfil profesional dentro del centro educativo? Como ya han comentado anteriormente, garantiza esa atención sanitaria para esos casos de perfiles de salud concretos, pero no es algo puntual. Ya lo ha comentado también el compañero, que el porcentaje es más alto de lo que consideramos, ¿no? También supone un respaldo formativo para los docentes y eso implica que el docente va a entender y va a conocer al alumno que tiene delante y, por lo tanto, tendrá muchas más capacidades y recursos para poder adaptarse y también para atenderle no solamente desde el punto de vista técnico-educativo, sino también desde el punto de vista emocional, porque el alumnado que tiene ese perfil sanitario con ciertas dificultades también implica ciertas dificultades emocionales dentro de un contexto en el que está muchas horas y en el que está arropado por unos compañeros que la enfermera o enfermero escolar ayudaría también en su formación. Es decir, el resto de niños y niñas que rodean a ese alumno con una dificultad concreta, si está formado e informado, entenderá mejor a su compañero y, por lo tanto, fomentará o tendrá más fácil esa inclusión y esa participación. Es decir, todo el alumnado
necesita sentirse querido y necesita sentirse partícipe del contexto en el que está. Un contexto donde pasa muchas horas. Las familias agradeceríamos la inclusión de este perfil en los centros. Lo agradeceríamos y supondría una gran tranquilidad, porque tristemente en muchas ocasiones tenemos que dejar a nuestros hijos más horas del día que podemos estar nosotros con ellos. Necesitamos esa tranquilidad y saber que va a ser atendido, que va a ser comprendido también, ¿no? También supone una conciliación, como han comentado anteriormente, ayuda a esa conciliación familiar y laboral que es como algo imposible en nuestro día a día, porque conocemos casos, y no pocos, en los que las familias se tienen que instalar dentro del propio centro educativo. Incluso conocemos casos que se instalan fuera en el coche, porque no saben en qué momento su hijo o su hija va a tener una crisis o va a necesitar de una atención específica, que necesitan darlas en ese momento y renuncian a sus trabajos para poder estar ahí de manera inmediata. Y creemos que este perfil también va a ayudar a ese supuesto derecho de las familias de elección libre de centro, que siempre a veces hemos denunciado que no es real, porque las familias no siempre tenemos esa posibilidad de elegir nuestro centro educativo, más cuando nuestros hijos o nuestras hijas tienen una necesidad muy concreta. La Consejería establece y habla de centros de referencia, pero siempre hablamos referencia de qué, porque en muchas ocasiones la única argumentación es que hay un hospital al lado de ese centro educativo. Si realmente dotásemos a los centros educativos con esos perfiles profesionales distintos y con los recursos necesarios, todos los centros serían deseosos de ser elegidos por las familias. No habría esa dificultad y no tendríamos esa, a veces, falacia de la libertad de elección de centros. Como familia somos conscientes, no somos inocentes, somos conscientes de la dificultad de esta petición, porque conocemos la escasez de sanitarios, la escasez que hay en nuestro propio sistema sanitario. No somos ilusos en pensar que de repente van a aparecer enfermeras o enfermeros que puedan llevar este perfil, ¿no? Pero creemos que esta iniciativa lo que pone en la mesa es la necesidad de un posicionamiento por parte de la Consejería de Educación, un posicionamiento que apuesta por unos centros educativos de calidad, no por un parcheado. No buscamos que nos prometáis no sé cuántas enfermeras o enfermeros más, o que nos prometáis un acuerdo con la Consejería de Sanidad para hacer. Buscamos un posicionamiento, y ahí está un poco la valentía que también comentaba el compañero, ¿no? La elección de dónde se colocan los presupuestos reflejan tu entendimiento del sistema educativo y por qué estás apostando. ¿Estás apostando por justificar dónde coloco el presupuesto y ya entonces yo ya lo he puesto ahí y ya el siguiente que viene por debajo se busca la vida para justificar? ¿O estamos entendiendo un sistema educativo de calidad y realmente que acoge y acompaña al crecimiento de nuestros menores? Entonces, lo que sí deseamos es que al menos esta propuesta sea un objetivo para que realmente la Consejería apueste por un cambio de estructura en el sistema educativo, que garantice esa atención plena, en nuestro caso, de nuestros hijos y de nuestras hijas. Bueno, pues tras las intervenciones yo creo que queda claro que invertir en enfermería escolar es invertir en el futuro y la atención de nuestros jóvenes y niños de la comunidad autónoma, y por supuesto nos ha de importar a todos, ¿no? Por último, decir que la recogida de firmas en principio se hará en todas y cada una de las sedes de CESID, en todo desplegadas a lo largo y ancho de la comunidad autónoma, así como, por supuesto, en los centros de trabajo, en las secciones sindicales. También los profesionales, los enfermeros y enfermeras de Castilla y León tendrán la posibilidad de firmar también en las sedes de los colegios de las 9 provincias. ¿No se me oye bien? Y también desplegaremos carpas informativas y de apoyo a lo largo y ancho de la comunidad, pues en las capitales, en poblaciones mayores, etcétera, etcétera, ¿no?
Y acabo pues pidiendo de nuevo a toda la ciudadanía que a todos nos importa, que de manera directa o indirecta todos estamos implicados en la educación, faltaría más, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y entendemos las tres instituciones, los tres organismos que estamos aquí y muchos otros que antes he nombrado y otros tantos que han expresado su voluntad de sumarse a esta iniciativa, pues entendemos que es importante para todos y que hablamos del futuro de nuestra juventud, como decía antes, y sin olvidar que decimos ser la vanguardia en la educación, que decimos ser una sociedad moderna, pues hágase. Y esto es un pasito más en esa necesaria modernización, adaptación y, como bien decíais ambos, pues de lo que implica y también especialmente para los docentes, ¿no? Nada más, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que podamos, alguna duda que podamos despejar. Yo por aquí, recogiendo el argumento que daba Soledad, le pregunto a Enrique, ¿cuántas enfermeras necesitarían y de dónde se sacarían? Pues hombre, si estamos partiendo, como he dicho, de la ratio de una enfermera por cada 8.000 alumnos, pues hombre, es cuestión de hacer un número, una regla de 3. ¿De dónde se sacarían? Pues hombre, en principio, como se ha manifestado y como se viene manifestando desde hace tiempo por parte de la organización colegial como por parte de la sociedad, hay un déficit de profesionales que no se están cumpliendo porque las ratios de profesionales a nivel del sistema sanitario también es deficitaria. Entiendo que esto sería una cuestión de ver cuál es la situación, de ver cuáles son las necesidades y a continuación pues entiendo que lo primero sería ampliar la oferta de plazas de enfermería en las universidades. No en vano formar a una enfermera generalista son 4 años y si queremos formar una enfermera especialista son 6. Si nosotros queremos crear un perfil de una enfermera en el ámbito escolar, tenemos que también darle una formación para que luego lleve a cabo sus competencias lo mejor posible. Entonces, nosotros desde aquí también estamos pidiendo, desde la organización colegial estamos pidiendo de que la administración y desde que los políticos o desde que la normativa que ya existe se aplique los diplomas de acreditación avanzada para la formación de estos profesionales. Sí que es verdad, y lo comentaba el otro día con Benjamín hace ya un tiempo, que a nivel universitario, a nivel de la Universidad de Salamanca, se ha creado el perfil de máster en educación en enfermería escolar. Entonces, no sé si existe este máster en alguna universidad más, pero sí que es un principio, y más sobre todo en nuestra comunidad, de que esa formación la van a poder adquirir profesionales que luego, dentro de un tiempo, si esto somos capaces de conseguirlo, de poder introducirse en el ámbito laboral de la educación. Eso es lo que yo entiendo y creo que demanda de enfermeras que quieran estudiar el grado de enfermería hay más de la oferta. Con lo cual, si hay más de la oferta, vamos a aprovecharnos, vamos a hacer el estudio de necesidades y a partir de ahí crear las plazas necesarias para poder cubrir todos esos puestos. Entiendo que si tú aumentas el número de plazas, el corte bajará también, entiendo, vamos. Pero yo creo que lo principal es el número de plazas. Si tú formas, por ejemplo, a 500 enfermeros ahora y no cubres las plazas, pues tendrás que ver las necesidades que tienes, lo que necesitas para poder cubrir todo esto. No solamente el déficit a nivel del sistema, sino también el déficit, aquí en Castilla y León es que es todo. O sea, en Castilla y León 24 enfermeras para estar y atender a 1.024 centros escolares, pues los números no mienten. Está clarísimo que eso que es deficitario. Sí. Pues aproximadamente en Andalucía hay 411
En Madrid, según los datos del Observatorio de Enfermería Escolar del Consejo General de Enfermería en el año 24, en Madrid son 1.000, en Andalucía son 411 y pues aquí sí que ha subido un poco, pues los 24 son datos del año 23, en el año 24 son 50 enfermeras, pero vamos, la ratio es la que te he dicho anteriormente, 50 ahora. Esos son datos del observatorio, que son los que lo dicen. Y están repartidos por todas las provincias, pero hay provincias, por ejemplo, están repartidos en todas las provincias de Castilla y León, nuestros 50. Y luego en cada comunidad, cada comunidad tiene una cantidad de enfermeros reconocidos. Pero, por ejemplo, en Cantabria hay 4 para todos los alumnos. Y en las Islas Baleares 8 y en Cataluña 650. La provincia o la comunidad autónoma que más tiene es Madrid y donde más le reconocen. Luego hay una legislación también. En Madrid está un poco legislado, no hay una legislación a nivel nacional, pero a nivel comunitario, Madrid y Valencia, la Comunidad Valenciana, sí que tienen una legislación que reconoce la figura, pero los datos siguen siendo insuficientes. Pues es que aquí en Castilla y León, y según las conversaciones que yo he tenido a nivel particular y a nivel de organización con la directora general de salud de asistencia sanitaria, aquí se contrata para el caso concreto. O sea, aquí, por ejemplo, aparte de que los padres deben de solicitar que a su hijo o a su hija o al niño se le dé una plaza donde haya una enfermera. Se estudia el caso concreto por una comisión de expertos y esa comisión de expertos ve si reúne los requisitos necesarios para necesitar esa asistencia y luego le envían al colegio donde tengan un centro de referencia, como hablaba la compañera antes. Pero ahora mismo a veces no se contrata ni siquiera a tiempo completo. Y en el resto es que es muy dispar, cada comunidad hace un poco lo que puede y lo que no hay una estructura homogénea que regule todo esto. En Madrid se actúa de una forma, en Andalucía se utiliza también la atención primaria, no sé, es que es complicado, es tan dispar que es que cada uno hace lo que puede con los profesionales que tiene. Si me permite, bueno, contestando concretamente a la pregunta, se necesitarían, conforme a la norma que da esta posibilidad de iniciativa legislativa popular, por encima de las 15.000 firmas, el 0,75% del censo, al menos de 5 provincias de Castilla y León. Desde luego nosotros entendemos que van a ser muchas más las que presentemos en Cortes, ¿no? También para ver si puedo ayudar a resolver alguna duda de las planteadas anteriormente. Bueno, pues lógicamente las plazas dependen, como todo el ámbito público, en este caso de la Administración autonómica, pues bueno, pues tendrán que, una vez que la ley se promulgue en las Cortes, tendrán que adaptar las ofertas de empleo público para las necesidades concretas de esta nueva figura, que recordemos que no es lo mismo que hay. Y no es lo mismo que lo acaba de comentar Enrique, ¿no? Es que la legislación es muy poco concreta y demasiado variada, ¿no? Está un poco a la demanda y al requerimiento de unos padres concretos o de un equipo directivo X o de un director provincial, en el caso de Castilla y León, que tenga esa empatía y entienda esa necesidad, ¿no? Nosotros lo que queremos es que sea obligada la presencia de una enfermera escolar en todos y cada uno de los centros de Castilla y León. Y digo en todos y cada uno de los centros de Castilla y León. Lógicamente no estamos locos y en el texto legal que presentamos, porque es obligatorio ya el texto legal articulado, presentarlo en las Cortes a la hora de lanzar todo esto, ¿no? Bueno, pues nosotros decimos que lógicamente en aquellos centros, se me ocurre por poner un ejemplo, integrado en
el ámbito rural, pues lógicamente no va a haber una enfermera, sería una locura, ¿no? Bueno, pues, pero habrá que justificarlo y motivarlo, será la excepción. ¿Por qué? Porque si no, caemos en un equívoco, que es lo que está pasando ahora. El qué es, lo ha explicado Enrique infinitamente mejor que yo, ¿no? Va mucho más allá de la atención a esas enfermedades graves, a esas enfermedades crónicas, a esas patologías. No, es el cuidado, la atención, la prevención, los hábitos saludables, la necesidad de participar, Soledad lo decía antes, en esa formación a los docentes también, esa tranquilidad de las familias, por supuesto también de los docentes, que les da esa seguridad y les aleja de esa espada de Damocles de tener una responsabilidad para la que no están formados y de la que no son competentes, ¿no? Bueno, pues esto existe, como decíamos, también supone no solo un avance, sino también un ahorro al erario público y a la sanidad pública. Por tanto, hagámoslo y, como decía, estemos a la vanguardia, que decimos estar en educación, pues esto, como tú bien decías antes, la educación es más allá de la formación, que lógicamente es su fin claro, ¿no? Y en el cual tenemos mucho éxito en Castilla y León. Y nos aplaudimos todos por ello. Perfecto. Bueno, pues también hagamos esta parte y estoy convencido de que si faltan profesionales, pues habrá que captarlos, habrá que singularizar esos puestos, como muchos otros ámbitos de la administración, porque enfermeros hay, y fijaros si hay, que hasta exportamos. Bueno, pues vamos a ver si se quedan en Castilla y León. Sí, yo quería preguntar si algún grupo parlamentario ha mostrado interés en apoyar esta iniciativa y si también creéis que lo que queda de fecha es poco, esto puede prosperar. Bueno, te contesto al revés, empiezo por lo último. Los plazos, en principio, son 9 meses para recoger las firmas. Es verdad que en el momento que lo dio de paso la Junta Electoral ya ha comenzado el plazo, o sea, ya estamos en plazo, pero todos somos conscientes de que hay unas elecciones por el medio, que de manera anticipada o no anticipada van a tocar por el medio. Bueno, pues la norma es clara. Se suspende el plazo y se reanuda con las nuevas Cortes, quiero decir. Que esto sigue adelante. Entendemos que no es demasiado apresurado para que entre en Cortes antes de finalizar este mandato. En todo caso, si recopilamos esas firmas, pues así lo haremos, ¿no? Y ya dependerá del legislador de la velocidad que quiera darlo. Porque recordemos que una vez que entre las firmas necesarias en Cortes, esto se tramita como una ley ordinaria más. Comisiones y detrás las comisiones, alegaciones y a pleno, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Respecto a los grupos parlamentarios, sí que de manera informal algunos parlamentarios me han expresado su apoyo a todo esto, pero de todas formas nosotros iniciaremos una ronda de contactos con todos y cada uno de los grupos representados en las Cortes, especialmente cuando ya se presenten las firmas y comience ese recorrido parlamentario. Ahora lo que estamos es en buscar el apoyo y que esta iniciativa lo secundan más allá de las personas, de las instituciones que representáis hoy aquí y de muchas otras que antes he nombrado, pues para conseguir no solo esas firmas necesarias, sino ir mucho más allá, porque nosotros estamos convencidos que esta iniciativa la va a secundar infinidad de ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León. No, claro, nosotros hemos cuantificado al alza. O sea, cuando hablamos de 66,6 millones de euros, que en el texto y la memoria justificada que se ha de entregar está todo particularizado, lo que hablamos es de todos y cada uno de los centros de educación, todas y cada uno de los centros de 0 a 3 años, que no solo son de titularidad de Castilla y León, muchos de ellos de ayuntamientos. Y nos sale una cifra de alrededor de 1.800. De esos 1.800 no quiere decir que haya 1.800 enfermeros o enfermeras. Como decía antes, habrá que particularizar en algunos de ellos, ¿no? Pero en principio partimos de esa base y nos sale esa cifra. A poco
que una vez que la ley se promulga y posteriormente sus señorías, eso ya no estaría nuestra, es del legislador, reglamente todo esto, pues lógicamente adaptará a la realidad de Castilla y León todo esto, ¿no? Pero desde luego no se puede separar mucho de eso. Y hablar del 0,48% del presupuesto general de la comunidad autónoma, pues no supone desde luego un agravio ni un desequilibrio de las cuentas públicas, ¿no? Un presupuesto es una elección, lo decías antes, bueno, pues elijamos lo que entendemos adecuado y estamos hablando, yo lo he repetido creo que 3 veces en mi intervención anterior, estamos hablando de la juventud, de la infancia, del futuro a la postre de Castilla y León, ¿no? Bueno, pues hagámoslo, porque como digo, es una demanda, desde luego de los colegios profesionales, me atrevo a decir que histórica, nuestra también y de muchos otros entes, entidades, asociaciones, etcétera, etcétera, pues histórica. Bueno, lo decía antes, eso será el legislador quien lo hace, ¿no? Nosotros lo que decimos en la norma son 2 cosas. Primera, que funcionalmente un enfermero, una enfermera escolar tiene que estar funcionalmente hablando dependiendo de la estructura de la sanidad pública castellana. Es un profesional de la sanidad. Lógicamente integrado en el colectivo escolar, como bien decías tú antes, participando en todos esos procesos diarios, ordinarios, dentro de los centros de educación. ¿Cómo? Pues nosotros decimos en el ámbito de aplicación de la ley 2 cosas. Primera, en todos los centros, excepcionalmente, habrá que tener en cuenta esa idiosincrasia del mundo rural, claro que sí, y decimos que es necesaria la figura. Oye, lo mismo que puede haber en un centro, que quizá no sea la presencia continua, ordinaria, de una enfermera escolar y que tendrá que itinerar utilizando una figura que existe en otras categorías laborales dentro de los docentes, bueno, pues quizás sí. Y también en otros centros, pues porque no, igual tiene que haber más, porque son centros que tienen todas las líneas de educación, porque son muy grandes, porque entienden que hay unas patologías y unas necesidades concretas que así lo demandan, bueno, pues hágase, ¿no? Pero antes decía Enrique que ya existe una posibilidad de formación concreta en todo esto. Bueno, pues es que ese es el futuro, ¿no? Nosotros lo que queremos poner es la semilla, es el comienzo de hablar de todo esto, de que nuestros legisladores, nuestros políticos se lo tomen en serio y desde luego la Consejería de Educación, y me atrevo a decir, a sumar a la de Sanidad, que vean esto como una gran oportunidad de vanguardia en Castilla y León y por qué no, lanzarse y ser la cabeza de lanza en todo esto a nivel nacional porque lo merecemos y desde luego los castellanos y leoneses estaremos encantados de ello. Pues el punto que os podemos trasladar desde las familias es un auténtico caos en toda Castilla y León y un caos bastante vergonzoso. La Confederación fue informada en abril, bueno, justo antes de la filtración, como todos los cursos escolares, del calendario escolar. Nosotros volvimos otra vez a reivindicar que no se realizara esa reducción y casualmente se nos llamó para anunciarnos, antes de decirlo en prensa, que íbamos a tener monitores para apoyar esa reducción. En ese momento ya las informaciones que nos estaban dando por teléfono no estaban ni definidas ni concretas, de hecho fueron contradictorias, pero en un principio nos dijeron que solamente iba a ser para usuarios de comedor y ahora la orden dice que las familias de usuarios de comedor no. La realidad es que esa orden sale en mayo, ahí ya es evidente que no hay tiempo para hacer una gestión, no conocemos que haya habido una consulta en los centros de cuántas familias suelen solicitar este servicio, etcétera. Servicio que era atendido y es atendido por las AMPAs en los centros donde existe. En agosto empiezan a saltar las alarmas porque vemos que no hay movimiento, las familias muy pocas nos trasladan que han sido consultadas en junio para ver cuántas solicitaban ese apoyo y muchas AMPAs nos trasladaban que los centros educativos, los equipos directivos no sabían nada.
final del todo de agosto hablamos con la consejería y únicamente nos trasladan el mensaje de que la empresa está contratada y que no hay ningún problema, que ya hace 2 semanas que se han trasladado las instrucciones a los centros educativos. Y creo que el día 2-3 los equipos directivos nos trasladan que no tienen instrucciones ningunas. Algunas direcciones provinciales nos dicen, responden a sus federaciones de AMPAs que no saben nada y el resultado es que el viernes empiezan a llegar informaciones contradictorias, desde centros que dicen el día 8 no se pueden tener monitores, colegios donde las propias AMPAs nos han creído que esto iba a ser real y han vuelto a organizar el apoyo, como habían hecho todos los años. Centros educativos que dicen que no porque tiene que haber un mínimo de 15 solicitudes por centro, cuando en otros dicen que no hay problema aunque haya 4 solicitudes. Y ya el chiste del chiste, perdonadme la expresión, es que ahora les estén pidiendo a los docentes a los que se les hace esa reducción, porque la única argumentación que se plantea en cuanto a la reducción horaria es una justificación respecto a los docentes, no al alumnado, que esa es nuestra denuncia. A esos propios docentes se les pide que estén esa hora que se les ha reducido, pues ahora la tienen que estar atendiendo al alumnado. Es la caricatura mayor. Claro, ¿qué entendemos de esto? Al final, ¿de qué forma se publicita esta decisión y de qué manera se gestiona esta decisión? Porque lo que da a entender es que es un callabocas. O sea, es un familias, dejad de reclamar porque ahí tenéis la ayuda para la conciliación. ¿Pero la organizamos? No. Primero lo anunciamos y luego ya si eso, si eso ha supuesto que a día de hoy, día 9, la gran mayoría de los centros no están haciendo esa. Y nuestro temor, y es lo que volveremos a denunciar seguramente en una nota de prensa que os lanzaremos seguramente hoy, es que la consejería diga que la orden se ha aplicado sin problemas, a tiempo, y que si no hay más atención es porque las familias no lo han pedido. No, las familias no lo han pedido porque no se les ha solicitado y luego no lo han utilizado porque había que resolver. El día 8 estaba ahí, el día 3 no sabíamos nada, había que resolver, así que ha habido familias que se han buscado la vida. Esa es la realidad. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna cosa? Pues muchísimas gracias.